Hola, 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 buenas noches. Arrancamos una nueva semana, día lunes en Hoy Nos Toca. ¿Cómo estás, Lina? Hola, Lean. ¿Bien ¿Todo vos? bien? Muy bien, sí. Seguimos haciéndole el aguante a Daniel Santa Cruz, que está de vacaciones, seguramente tomando alguna caipirinha en algún lugar lindo de Brasil. Nosotros siguiendo la agenda política nacional e internacional. Hoy fue el día D para Putin. ¿Por qué el día D? Porque hoy finalmente emitió un decreto en el cual, bueno, declara la independencia de dos regiones del este de Ucrania, dos regiones controladas por prorrusos, y al mismo tiempo escribe un decreto para enviar fuerzas de mantenimiento de paz a esa zona. Bueno, es una escalada de Putin, de Vladimir Putin, para que tengas una idea. Esto es como si Ucrania es el patio chico, el patio trasero de Rusia. Esto es como si Estados Unidos tuviera un problema en México o en Centroamérica. Bueno, para Rusia estratégicamente Ucrania es vital para sus intereses, no solo por una cuestión idiosincrática y religiosa, sino también de seguridad. Forma parte de un perímetro de seguridad y el presidente ruso se siente amenazado ante el coqueteo de Ucrania con la OTAN. Bueno, por eso se produce esta escalada geopolítica y estamos a la espera de ver cuál va a ser la respuesta de Estados Unidos y la OTAN. Para eso, para hablar de eso, trajimos al invitado que había que traer, Ignacio Utín, periodista argentino que visitó la región del Donbass, la región justamente que Putin declara como independiente de Ucrania, y que nos va a contar cómo es ese lugar, cómo es el conflicto y qué puede llegar a pasar de acá en más, Lina. Así es, eso, la agenda internacional, ¿no? Que vos estuviste hoy a full con ese tema, me imagino. Sí, lo estuve siguiendo. Te vi que estuviste ahí hablando en diferentes medios. Te vi que estuviste en otro programa. Sí, en otro programa de la casa. ¿Quién te prestó? ¿Quién te prestó? Javier Díaz. Le fui infiel a Daniel Santa Cruz con Javier Díaz. Sí, no se sé va si Daniel está bien o no. y pasa aquí cualquier cosa. Eso por un lado, ¿no? Pero por otro de los temas de agenda son los incendios. Los incendios que no dan tregua, los incendios que a pesar de las lluvias leves que hubo el fin de semana, aún así continúan 8 focos activos que arrasan toda la provincia. Y mientras tanto también me dio una especie de... Pasaron dos cosas. Por un lado, todo lo político, ¿no? Valdés, Cabandier, Alberto Fernández, uno hablando contra otro, y después las grandes donaciones y las grandes colectas desde el influencer Santi Maratea hasta las donaciones que se llevaron, por ejemplo, a la Casa de la Provincia de Corrientes. Así que, bueno, una situación dramática, pero que a su vez también gran parte, ¿no?, de la sociedad empieza a decir, bueno, apoyemos esto y vamos para adelante a ver cómo hacemos para que se resuelva prontamente con consecuencias gravísimas por el cambio climático, por supuesto. Totalmente. Otro de los temas del día, se empieza a conocer la letra chica del acuerdo con el FMI, un acuerdo que todavía el gobierno no giró al Congreso y que todavía no se llegó a un entendimiento a nivel del staff. Pero ya se empieza a saber de que el gobierno aparentemente se comprometió para eliminar ciertas jubilaciones de privilegios. En principio, los apuntados son los jueces y los diplomáticos. Eso sería un gesto tal vez hacia la sociedad, pero que no produce una reducción considerable del déficit fiscal, que es lo que Argentina se está comprometiendo con el FMI. Entonces, es como una curita dentro de una hemorragia grande que tiene Argentina hace muchos años. Así que en un ratito nomás te vamos a contar esos detalles. Quédate hasta las 23 en el canal de la ciudad. Este último endeudamiento de Argentina, que fue una estafa, y no se puede aceptar que lo pague sobre todo el pueblo argentino. Avanzar en la aprobación en cada una de las cámaras, pero tratando de que el tema obviamente tenga una resolución en el menor tiempo posible. El problema de Corrientes, particularmente para la ganadería, se convierte en un problema nacional. Si están preocupados por el posicionamiento político o qué es lo que diga cada uno. Yo puedo controlar mi cuenta de Twitter, no la cuenta de nadie. ¿Qué es lo que hicimos en Corrientes frente a la tragedia que vivió Corrientes? Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance todo el fin de semana. Y no hay ningún acuerdo que diga que vamos a frenar el incremento de las jubilaciones. Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение. Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Lo escuchabas ahí al presidente ruso, Vladimir Putin, mencionando que reconoce la independencia de dos regiones del este de Ucrania. Dos regiones que hace años, desde 2014, cuando fue la anexión de Crimea, estaban controladas algunas zonas de esas regiones por separatistas prorrusos. Tienen una población predominantemente rusa y bueno, había una disputa con Kiev, la capital de Ucrania, por el control de esa zona. Bueno, Putin hoy finalmente apretó el pie en el acelerador, puso segunda, puso tercera y avanzó
políticamente y diplomáticamente sobre esas zonas, y también anunció que enviará tropas de mantenimiento de paz, lo que significa una escalada geopolítica que no sabemos cómo va a terminar, pero que de una vez por todas tiene, digamos, un desatasco. Estaba atascada, estaba empantanada la situación en los últimos 2-3 meses, y recién hoy hay una novedad significativa sobre ese tema. Para hablar de eso, invitamos a un colega, Ignacio Utín. Ignacio es periodista, es autor de 2 libros, Ucrania, Crónicas del Frente, y Ucrania, Donbass, una renovada guerra fría, que te lo estoy mostrando acá. ¿Por qué te lo muestro? Porque justamente es uno de los pocos libros escritos desde el frente de batalla, desde el lugar del epicentro del conflicto. Ignacio es uno de los pocos colegas argentinos que estuvo ahí y que vio el conflicto de primera mano. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias por venir. Bueno, ¿cómo considerás esto que hizo Putin hoy? ¿Lo esperabas? ¿Estaba en la mesa de Putin? En principio no, yo no lo esperaba en absoluto, y con toda la gente que he estado hablando, gente de Argentina, gente de Rusia, gente de Ucrania, nadie lo esperaba. Fue una decisión muy sorpresiva. De hecho, hasta último momento se hablaba de la posibilidad de que esto fuera un engaño, que fuera una treta, una táctica. Pero no, efectivamente reconoció estas 2 repúblicas, y es un cambio muy importante en cuanto al conflicto en sí. Porque en principio este reconocimiento de las 2 repúblicas significa tirar por la borda los acuerdos de Minsk. Los acuerdos de Minsk fueron 2 acuerdos que se firmaron, el primero en septiembre de 2014, el segundo en febrero de 2015, para terminar con la guerra en Ucrania, guerra que continúa al día de hoy y que lleva ya casi 8 años. Eso significa que hoy no tenemos ninguna hoja de ruta, no tenemos ninguna guía. Si bien esos acuerdos nunca se terminaron de cumplir del todo, sí. Al menos había una pauta, al menos había alguna regla, había un camino a seguir. Hoy por hoy no tenemos nada. ¿Y por qué te parece que Putin da este paso que en cierta forma lo que hace es transparentar también una situación, ¿no? Como decís vos, los acuerdos de Minsk no se terminaban de cumplir, había regiones del Donbass controladas por militantes prorrusos. Bueno, Putin lo que hace es escalar este conflicto particular, pero reconocer una situación que de hecho ya estaba hace años. ¿Por qué te parece que avanza en este sentido ahora y no antes? Concuerdo en que de facto no cambia demasiado. De hecho, Estados Unidos o el mismo gobierno ucraniano insisten desde hace 8 años que estas regiones no son controladas por separatistas, sino que son controladas por el gobierno ruso a través de separatistas. Si ya eran controladas por el gobierno ruso, no cambiaría demasiado. Pero ¿por qué ahora? Es una muy buena pregunta. Yo creo que todo el conflicto que llevamos viendo en las últimas semanas, toda esta escalada de tensión, llegó a un punto muerto. Porque Rusia insiste una y otra vez desde hace semanas que Occidente no presta atención a sus demandas, que Occidente no quiere ceder, que Estados Unidos particularmente, porque Moscú ha elegido a la Casa Blanca como único interlocutor válido, como si no le importara lo que dijeran Francia, el Reino Unido, Alemania o cualquier otro país. El único interlocutor válido es la Casa Blanca, es Washington. Y las respuestas de Washington no satisfacen a Moscú. Y así como las respuestas de Washington no satisfacen a Moscú, los acuerdos de Minsk no se implementan, entonces Putin pegó un volantazo. Las demandas de Moscú, de Putin, son que la OTAN no se expanda hacia Ucrania, y en cierta forma, ¿vos crees que también es tutelar por lo menos el este de Ucrania? ¿Vos crees que esa también es una línea roja para Putin? Una de las líneas rojas para Putin es sin duda el avance de la OTAN, la expansión de la OTAN hacia el este de Rusia, el este de Europa. Sí, algo que viene pasando de los 90 para acá. Exactamente, sobre todo a partir de 1999, que fue la primera expansión grande, y 2004, que fue la segunda. Pero creo que todo esto no tiene que ver solamente con Ucrania. Creo que Ucrania es una excusa, porque todos sabemos, y esto lo dijo Olaf Scholz, canciller alemán, abiertamente, todos sabemos que Ucrania no tiene ninguna chance de incorporarse a la OTAN, en principio porque no cumple con los requisitos formales para hacerlo, uno de los cuales es controlar la totalidad de tu territorio. Claro. Y Ucrania no controla la península de Crimea y no controla el territorio del Donbass, en guerra hace 8 años, casi 8 años. Y sabemos que Ucrania no se va a incorporar a la OTAN, al menos por los próximos 10, 15 años, por tirar algún número. Entonces creo que esto no tiene que ver solamente con Ucrania,
tiene que ver con una política, una estructura de seguridad y defensa de Europa que se planteó cuando terminó la Guerra Fría. Claro, la Rusia de entonces, la Rusia de los 90, la Rusia de Boris Yeltsin, no tenía absolutamente nada que ver con la Rusia de hoy. La Rusia de hoy es mucho más fuerte y de hecho creo que ese es el principal objetivo, casi que la principal obsesión de Putin, de volver a Rusia a la mesa grande, de volver a Rusia a lo que era la Unión Soviética. Claro. No en términos políticos, económicos, no con un régimen socialista, sino como potencia, como una de las potencias del mundo. Tenemos un mapa para ver que es la expansión justamente de la OTAN y lo interesante, lo que te quería preguntar, justo ahí vemos en amarillo los países en los cuales se expandió la OTAN y Ucrania no es uno de ellos todavía, como decías vos. Y ahí lo que te quería preguntar es, ¿vos ves que hay una especie de doctrina Putin en el sentido que en 2008 Georgia coqueteó con la OTAN? ¿Qué hizo Putin? Hizo un ataque relámpago y le desmembró el territorio. Declaró la independencia de dos repúblicas, Abjasia y Osetia del Sur. Y ahora Ucrania también coquetea con la OTAN. ¿Y qué hace Putin? En 2014 anexiona Crimea y ahora declara la independencia de dos repúblicas separatistas ucranianas. Hay ahí como un patrón, ¿no? ¿Vos creés que hay un patrón ahí? Porque, como decías vos, en los 90 Rusia era muy débil, pero ahora ya no lo es tanto. ¿Considerás que hay una coherencia interna en el posicionamiento de Rusia en ese sentido? Creo que sí, creo que sí. Vos nombrabas a Georgia y el caso de Crimea, yo agregaría el caso de Transnistria, en el este de Moldavia, que está en una situación muy similar y de hecho todas estas situaciones, Transnistria, Abjasia, Osetia del Sur, Crimea y el Donbass, tienen un punto en común, que es que en esa región en particular vive otra población respecto al país. Digamos, en Georgia, la mayoría son georgianos, pero en estas dos regiones, en Abjasia y Osetia del Sur, Otzhinvali, en georgiano, viven otras poblaciones que no son mayoritariamente georgianas. De la misma forma que en el Donbass, la mayoría de la población no es étnicamente ucraniana. Y de hecho casi el 90% de la población tiene por idioma nativo el ruso. Entonces creo que, más allá de esta doctrina Putin, como vos decías, me parece que la excusa, la razón, el argumento que se utiliza es siempre el mismo. Es el de proteger a civiles que representan a una minoría étnica frente a una mayoría supuestamente violenta. Nacho, y respecto a las posibles respuestas, ¿cómo pensás que pueden responder Estados Unidos, Francia, Alemania, después de un discurso con muchas críticas, ¿no? También a Occidente, con muchas referencias históricas? Absolutamente. Fue un discurso particularmente agresivo, particularmente violento y creo que particularmente directo. Que eso no es tan común en Putin. Putin suele dar más vueltas. Pero, ¿qué se puede esperar a partir de ahora? Creo que en principio las sanciones, las tan anunciadas sanciones se van a aplicar. Hay que ver sobre qué campos se van a aplicar, sobre qué sectores de la economía rusa se van a aplicar estas sanciones. Porque en principio, si se aplican al sector que más le dolería a Rusia, que es la exportación de hidrocarburos, el principal afectado sería la Unión Europea, empezando por Alemania. Alemania necesita el gas ruso, especialmente ahora que están en invierno. Creo que esas sanciones van a llegar pronto. Vamos a ver a qué sectores de la producción aplican, pero hay que ver qué pasa con la cuestión más militar, porque sin dudas la OTAN va a seguir armando a Ucrania, ha enviado armamento no de ahora, no en las últimas semanas o en los últimos meses, desde que inició la guerra, la OTAN y Estados Unidos particularmente han enviado mucho dinero, muchas armas, muchos vehículos militares a Ucrania, porque sin eso, sin todo eso, la guerra ya hubiera terminado hace muchos años. Ucrania no tenía la suficiente infraestructura, no tenía el suficiente dinero para mantener a sus tropas y hay que ver si Estados Unidos, y digo Estados Unidos porque Rusia usa a Estados Unidos como interlocutor, le interesa, quiere meterse de lleno en este conflicto. Yo quiero creer que no, que a Estados Unidos no se le pasa por la cabeza bombardear Moscú, por ejemplo. No. Claro, ¿y esto podría poner en peligro toda la seguridad de Europa, por ejemplo? ¿O? Sin duda. Si a la OTAN se le ocurre entrar directamente en un conflicto contra Rusia, sin duda no solo Europa, de todo el planeta estaría en riesgo. Aunque no entre en un conflicto, aplicarle sanciones económicas, diplomáticas a una potencia nuclear como Rusia, cibernética, que produce alimentos, que produce insumos industriales, que produce fertilizantes, también tiene un costo, ¿no es cierto? Porque después puede venir otra respuesta de Rusia. Sí, claro, pero yo creo que
Si a Rusia le siguen aplicando sanciones tras sanciones tras sanciones, recordemos el caso de Alexei Navalny, ese famoso opositor a Putin que fue encarcelado, y eso le significó más sanciones a Rusia, además de la anexión de Crimea. Hay sanciones por un montón de razones sobre Rusia, pero creo que si se siguen aplicando una y otra sanción, lo único que va a lograr Occidente, especialmente la Unión Europea, es que Rusia se dé vuelta y se acerque más que nunca a China. Y eso no le conviene ni a Estados Unidos, ni a la Unión Europea, ni a nadie de este lado del planeta. Totalmente. Vos estuviste en el Donbass, estuviste en la región que ahora está en conflicto. Contanos un poco cómo era esa zona que vos visitaste en ese momento y cómo cambió hoy, en qué cambió, en qué circunstancias. Bueno, en principio déjame aprovechar para mostrarte estas son las banderas de las dos repúblicas, de la República Popular de Lugansk y la República Popular de Donetsk, desde hoy reconocidas como países por Rusia. Vamos a ver si alguien más las reconoce. Que los ucranianos te dirían, esas no son las banderas, pero los rusos sí. Los ucranianos no quiero saber qué harían con estas banderas. ¿Cómo era en ese momento? En ese momento la guerra estaba estancada, era una guerra de muy baja intensidad, que además llevaba unos cuantos años de baja intensidad, con lo cual no había muchos enfrentamientos, había solamente a la noche enfrentamientos, no de día, y nunca cerca de los centros urbanos. Siempre eran en las afueras o quizás entre dos ciudades. Había, por ejemplo, hay una ciudad que se llama Yasinovata, que enfrente está Avdiivka, y una de las dos ciudades, Avdiivka, está controlada por Kiev y Yasinovata está controlada por los separatistas. Y en el medio hay una autopista. Claro. Ese espacio entre las dos ciudades era abierto. Porque digamos que las líneas del frente van cruzando por todos lados, no es que la región esté toda controlada por uno de los dos bandos, por lo menos no hasta ahora. Exactamente, exactamente. Y yo lo que vi, por ejemplo, es una propaganda constante, desde los boletos de colectivo a todo, absolutamente todo es propaganda del país, del Día Nacional, del Día de la Independencia, de los héroes, los mártires de la revolución, de la lucha por la libertad. Hay imágenes de soldados muertos en todos lados o de comandantes muertos en todos lados. La propaganda es constante, de eso no hay dudas. ¿Y qué más? Hay muy poca gente, hay muy poca gente. Donetsk, por ejemplo, era una ciudad muy grande, de 1,5 millones más o menos de habitantes, y prácticamente la mitad se fueron a comienzos de la guerra, algunos volvieron, pero es dentro de todo una ciudad muy vacía. ¿Se desplazaron hacia dónde? ¿Hacia Rusia o hacia el oeste de Ucrania? En la mayoría de los casos hacia Rusia, porque, a ver, por ejemplo, un caso bien concreto, yo conocí a una chica que era ucraniana, orgullosamente ucraniana, yo amo a mi país, no quiero saber nada con lo que pase acá, pero ella se había querido ir al oeste, se quiso ir al territorio controlado por Ucrania, y eso significaba dejar su casa, dejar su trabajo, dejar a su familia, y el Estado ucraniano le ofrecía algo así como 20 euros por irse, por dejar todo. Esa era toda la ayuda que le daba. Con lo cual, claro, hay mucha gente que quiso irse y no pudo. ¿Y la gente que combate los prorrusos, digamos, es gente que vive ahí o también viste mucho militar ruso encubierto? Yo en general con todos los soldados que he conocido eran locales o eran voluntarios extranjeros. Algunos eran rusos, no la mayoría, pero sí he visto muchos, por ejemplo, españoles, colombianos, chilenos, brasileños, unos cuantos. Me impactó en tu libro que contás esas historias, Isaac, un chileno, un asturiano. ¿Por qué te parece que tantos extranjeros y tantos iberoamericanos van ahí a luchar? Porque tienen una interpretación particular de la guerra. En Ucrania, esto es efectivamente cierto, no es propaganda rusa, en Ucrania hay grupos paramilitares ultranacionalistas que son muy fuertes, que son tan fuertes que de hecho fueron ellos, estos grupos paramilitares, los que llevaron adelante las primeras avanzadas al principio del conflicto entre 2014 y 2015. Maidan. Exactamente. Y algunos de estos grupos ultranacionalistas son abiertamente neonazis. Y con esta lógica tienen una idea de una Ucrania para los ucranianos. Entonces, muchos españoles, en general de izquierda, muchos de ellos comunistas, ven esta avanzada del nazismo en contra de civiles que no son ucranianos. Entonces van a defender a estos civiles en contra del nazismo. Esa es la lectura que tienen. Hay también cierta lectura romántica de lo que fue la Unión Soviética, ¿no? Y una mirada muy de la Guerra Fría que ya no existe también, ¿no? Puede ser en algún militante que va hacia allí. Sin dudas, sin dudas. De hecho, yo alguna vez planteé algo así como el final de la Guerra Fría y me corrigieron. No, la Guerra Fría no terminó, me dijo uno de estos voluntarios españoles.
Lo interesante es que, bueno, son españoles más de izquierda, pero también hay, por ejemplo, españoles más de derecha que van a luchar del mismo lado, del mismo bando, porque no les gusta la Unión Europea y representan un sector más autonómico, con la idea de la Unión Europea es una avanzada que busca deslegitimar a los nacionalismos, destruir la autonomía de los países, entonces tenemos que pararla en Ucrania antes de que se expanda demasiado. Y es muy curiosa esa relación entre gente de izquierda y gente de derecha, que lo único que tienen en común es un enemigo. Claro, Nacho, y la gente que vive ahí, digo, ¿cuán segura se siente, cuán insegura se siente? ¿Vos cómo te sentirías si estuvieses allá, cubriendo desde allá? En este preciso momento, este es un momento. muy mal momento. Te puedo decir cómo me sentía en ese momento. Sí. Donetsk y Lugansk son territorios extremadamente militarizados. De hecho, hay toque de queda, Komandansky Chas en ruso, que es de las primeras expresiones que aprendí. Y es una zona extremadamente militarizada. Hay soldados por todos lados, hay policías por todos lados, hay controles por todos lados, cosa que es lógica porque es una zona en guerra. Es lógico que haya controles y es lógico que haya militares. Pero aún con toda esta presencia militar, ha habido una importantísima cantidad de atentados a líderes militares. ¿Cómo puede ser que se hayan organizado estos atentados en lugares públicos con tanta presencia militar? Y en todos los casos, siempre que mataron a algún comandante, en general comandantes muy populares, siempre el gobierno de estas repúblicas habló de saboteadores ucranianos. Digo, es realmente muy difícil que eso pase, porque en un lugar tan militarizado, con tanto control, es imposible. Es imposible que alguien se meta a ese territorio, meta una bomba y mate a un comandante. Yo creo que siempre se trata de disputas internas. Purgas. Absolutamente, sí. Siempre son disputas de poder, disputas por dinero. Hay mucho dinero en juego. Nunca se puede hablar de una guerra, de un conflicto en general, sin hablar del negocio. ¿Y encontraste algún argentino combatiendo ahí? No me crucé a ningún argentino. De hecho, no conozco a ningún argentino que haya estado en estas dos repúblicas autoproclamadas. Si conocen a alguien, me encantaría charlar. Entrevistarlo, claro. Sí, absolutamente. Ahora con el envío de tropas rusas de mantenimiento de paz, como le llamó Putin, haciendo un eufemismo propio de las Naciones Unidas, muy utilizado por otras potencias en otro momento, es probable que haya una persecución y un baño de sangre de los que son ucranianos, ¿no? en esas dos repúblicas. ¿Vos creés que se viene una complicada para ellos ahí? Eso no sería ninguna novedad, ninguna novedad. Esto viene pasando desde 2014. No solo con los ucranianos que levantan la voz, que levantan la cabeza en esta región, sino también con cualquiera que no cuadre con la lógica de estas repúblicas. Por ejemplo, homosexuales. Ha habido una importante persecución a homosexuales, ha habido una persecución en general a cualquiera que no acuerde con la lógica de estas repúblicas, porque son cualquier cosa menos democráticas, claro. Sin lugar a dudas. Y recién hablabas del negocio, son zonas muy industriales, son el corazón industrial de Ucrania. Absolutamente. ¿Cuáles son los negocios y que están en disputa, en juego, y quién los quiere controlar ahí? Uno de los principales negocios de la región es el carbón. El carbón de esta región es de los mejores carbones del mundo, el carbón y la antracita, que es un tipo de carbón, y por ejemplo, casi toda la energía eléctrica que consume Ucrania es a base de carbón. El problema es que no puede consumir carbón de su propio país porque es una región bloqueada. Claro. Entonces lo que terminan haciendo es comprar carbón tercerizado. Digamos, del Donbass se va a Rusia, de Rusia se va a Turquía, de Turquía vuelve a Ucrania, mucho más caro. Pero hay un dato muy interesante, que es que Bielorrusia aumentó muchísimo su exportación de carbón. Y Bielorrusia no tiene carbón. ¿Cómo hizo para obtener carbón? Están triangulando. Porque están triangulando. Bielorrusia está exportando carbón en los últimos años a, por ejemplo, Polonia. Y Bielorrusia no tiene carbón. Todo ese negocio, toda la exportación de carbón que no controla nadie, es dinero que se llevan los separatistas o que se lleva el Estado ruso, quizás. No se sabe. No hay forma de controlarlo eso, pero que es mucho dinero, sin lugar a dudas, es mucho. Recién decíamos que el discurso hoy de Putin fue muy fuerte. Acusó a Ucrania dijo que la adhesión a la OTAN era inminente, que querían tener armas nucleares, que habían terroristas. Bueno, hay dos lecturas de ese discurso y quiero saber cuál es la tuya. Hay gente que dice, bueno, fue una justificación ante su población de lo que iba a hacer, que iba a invadir o a enviar tropas. Y hay otra lectura que dice la adhesión, el reconocimiento de estas dos repúblicas populares
no le cierra a Putin para lograr todo lo que quiere, que es evitar que Ucrania tenga un arma nuclear, que esté en la OTAN, porque Kiev puede seguir insistiendo. ¿Vos qué lectura haces sobre lo que va a hacer Putin el día después de mañana? Es decir, cuando llega a esta república las tropas rusas, ¿se queda ahí o avanza? Yo quiero creer que se va a quedar ahí, que todo el objetivo de esto era terminar de facto con la guerra. Ok, ya que no se aplican los acuerdos de Minsk, ya que Ucrania no los va a aplicar nunca, Rusia se mete y con el ejército ruso en esta región, Ucrania no va a atacar, no va a pegar un tiro porque saben que sería catastrófico para Ucrania atacar abiertamente a Rusia. Creo que ese es el objetivo principal. Ahora, si ese fuera únicamente el objetivo, no habría hecho hoy un discurso de más de una hora, justificando por qué Ucrania no es un Estado, por qué históricamente nunca existió, por qué Ucrania fue una construcción de Lenin. Todo este discurso de más de una hora, yo creo que tuvo por objetivo deslegitimar a Ucrania, a la posición ucraniana, hablar de que Ucrania es un país dominado por nazis, cosa que es mentira, que más allá de que hay sectores neonazis y que son muy fuertes, no dominan el país de ninguna forma, y de hecho el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky es judío. Si Ucrania fuera un país nazi no tendría un presidente judío. Pero sin dudas todo el discurso tuvo que ver con eso, con decir que Ucrania es un país que no existe, que nunca existió, que es un país que hoy por hoy está controlado por el nazismo, que es un país en donde los rusos son perseguidos, donde hay un genocidio. Habló de genocidio en el Donbass. De ninguna forma hay un genocidio. Puede haber discriminación, puede haber rusofobia, puede haber xenofobia, eso no me cabe la menor duda, pero no hay un genocidio. Y creo que para ver eso, para ver que no hay un genocidio, alcanza con ver los números de muertes. Desde 2014 hasta hoy aproximadamente ha habido 14.000 muertos en la guerra en el Donbass. De esos 14.000 muertos, apenas, suena feo decirlo, pero apenas 3.000 fueron civiles. Si apenas 3.000 fueron civiles a ambos lados de la línea de contacto, en total, entre rusos y ucranianos, te da una pauta de que el objetivo del ejército ucraniano no es salir a matar civiles. No hay crímenes de guerra ni ataques a la población civil. Puede haber ataques a la población civil, pero no hay genocidio. No a gran escala, claro. ¿Y por qué pensás que necesita justificarse? ¿Cómo lo ves la población rusa, digamos, estas acciones? ¿Cómo se ve del otro costado? Yo creo que necesita justificarse sobre todo para adentro, pero no solo para el interior de Rusia, sino también para los aliados que le quedan a Rusia, empezando por Bielorrusia, que tiene un presidente extremadamente cuestionado, Alexander Lukashenko, también para Kazajistán. Hemos visto en el último mes todas las protestas en Kazajistán que significaron la caída del líder absoluto de Kazajistán, de los 30 años de independencia de Kazajistán, y me parece que el mensaje también va para ellos, que bueno, puedo llegar a invadir, puedo llegar a ocupar, reconozco estos territorios unilateralmente, pero lo hago por todas estas razones. Porque Ucrania es un país que no existe, porque Ucrania es un país nazi, porque Ucrania ataca a civiles. Estoy haciendo protección, protejo a civiles. Cumplo con la doctrina de la responsabilidad de proteger tal como establecen las Naciones Unidas. Y creo que de alguna forma es también una justificación hacia el interior de Rusia. No porque Putin tenga poco apoyo, de hecho fue reelecto hace muy poco con el 70 y pico %, pero todas las protestas que hemos visto el año pasado, a partir de la detención de Alexei Navalny, me parece que ponen un poco en juego la figura de Putin. Y creo que un punto de quiebre fueron justamente las manifestaciones que hubo en Bielorrusia después de la última elección presidencial. Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia, es un gran aliado de Moscú, es un gran aliado de Putin y era un líder incuestionable. Hasta las últimas elecciones, en 2020, hubo manifestaciones muy importantes, hubo asesinatos, hubo una importante cantidad de denuncias de tortura y eso creo que le dio un poco de miedo. Si a Lukashenko, que es tan fuerte, que fue reelecto 1000 veces, que siempre ganó con el 90%, le pueden hacer estas manifestaciones, ¿qué puede pasar en Moscú? ¿Qué puede pasar en San Petersburgo? Y el nacionalismo siempre es algo que le viene bien a cualquier político de turno, ya sea Putin en Rusia, como puede ser Biden, que tiene elecciones de medio término en Estados Unidos en este momento, y tener un enemigo externo como Rusia, también políticamente le rinde seguramente en la interna de Estados Unidos, ¿no? Y te agregaría uno más, Boris Johnson. Boris Johnson, después del Brexit, después de la fiestita que se le ocurrió hacer en pandemia, está muy cuestionado.
Y tener a un rival como Putin, insistir una y otra vez que Putin es un villano, es una amenaza constante, por supuesto que también le sirve a Boris Johnson. Ignacio, muchas gracias por venir, realmente un gusto charlar con vos. Hay muy pocos periodistas en la Argentina que sepan de relaciones internacionales, pero hay menos que sepan de esta región. Creo que sos uno de los únicos, así que muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Y es un poco también una lectura propia del conflicto, es como que las dos superpotencias, Rusia y Estados Unidos, están añorando un tiempo que ya no es. ¿Por qué te digo eso? Porque Estados Unidos se comporta como si todavía estuviéramos en la década del 90, cuando cayó la Unión Soviética, era el momento unipolar. Extiende la OTAN hacia el este, hacia la frontera con Rusia. Y por otro lado, Rusia se comporta como si estuviéramos en la Guerra Fría, como si el mundo se viviera entre Rusia y Estados Unidos y estuviéramos en un momento bipolar. Bueno, ninguna de las dos descripciones que te estoy haciendo tiene que ver con la realidad actual. Me parece que las superpotencias también están extrañando una época dorada que ya no es más y que el mundo es un poquito más complejo que eso. Bueno, cerramos ese tema y nos vamos a un breve corte. Quédate ahí porque cuando volvemos venimos con el tema tal vez central de la Argentina estos últimos 10 días, que son los incendios en Corrientes, el daño ambiental, el daño económico y la disputa política que hay detrás de esa tragedia ambiental. Quédate que ya volvemos. Arrancamos el segundo bloque de Hoy Nos Toca con el tema de los incendios en Corrientes y la lluvia que todavía no llega. Mientras tanto, el gobierno nacional se pelea con el gobierno de la provincia de Valdés y no hay una solución concreta para la gente que está perdiendo todo, ¿no, Lina? Sí, así es. Un Valdés que junto a Cabandier hacen referencia, ¿no?, a lo que dijo el expresidente Mauricio Macri, después un Alberto Fernández que dice que se dio toda la ayuda posible que se pudo dar, pero que ellos no lo publican en Twitter. Así, con esa situación, el reporte diario del Manejo Nacional del Fuego ya detectó de vuelta 8 focos activos. Si bien son menos que los que hablábamos la vez anterior, son focos que pueden desencadenar otros en diferentes lugares. Mira, las localidades son Concepción, San Miguel, Curuzú, Ituzaingó, Santo Tomé, Loreto, Virasoro y San Martín. 8 focos activos con una cantidad de gente trabajando para poder no contener este fuego. El 10% de la provincia. O sea, el viernes hablamos del 9, ¿recordás? Sí. Hoy hablamos del 10%. Progresivamente va avanzando sobre el territorio. Progresivamente, y se quemaron entonces casi 800.000 hectáreas. Vos sabés que la superficie total de la provincia son 9 millones de hectáreas y ya se quemaron 800.000. No, es una tragedia. Es una tragedia ambiental. Es una tragedia ambiental y te trajimos unos datos que son unos datos del INTA para que veamos un poquitito en materia de medio ambiente qué es lo que sucedió. Porque mira, Corrientes está viviendo una crisis ambiental histórica en los últimos 20 años. En enero de este año es el mes que más tuvo incendios en los últimos 20 años, con decirte esto. Y el INTA publicó más o menos los datos y son, en enero 3.436 incendios potenciales, mientras que en enero del 2002 había alcanzado 1.356 incendios. Y en ese momento, esos 1.356 eran un montón. Así que son cifras que son desesperantes y con un trabajo récord, ¿no?, para tratar de contenerlo y para tratar de detener esta situación. Casi el triple del máximo histórico. Casi el triple del máximo histórico y con además un pronóstico no tan positivo porque, por ejemplo, el Servicio Meteorológico Nacional anunció algunas precipitaciones, pero no son suficientes y son unas precipitaciones sobre el litoral y hay que ver cómo se desarrollan. Pero además Corrientes viene atravesando, la provincia viene atravesando temperaturas récords, o sea, estamos hablando de temperaturas de entre 37 y 40 grados, que eso suma a esta catástrofe ígnea que está viviendo la provincia. Y por el otro costado, por supuesto, lo que vos decís, ¿no? Todo lo que viene sucediendo, te tiro la pelota para un lado y para el otro. Sí, de la hubo política. declaraciones llamativas. Por ejemplo, Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que hace poco rompió con el kirchnerismo, dijo: yo no vi a nadie del gobierno nacional en Corrientes, muy duro con su propio gobierno.
o con la fuerza que él integraba hasta hace minutos. Sí, inmediatamente Cabandier junto a su secretario también de Ambiente subieron a los helicópteros y fueron, ¿no? Y fueron inmediatamente. De hecho, esta semana también Cabandier va a tener que ir al Senado a dar explicaciones a una comisión. Va a ser convocado tanto por el oficialismo como por la oposición. Y esto ya escala en un conflicto político, ¿no? El propio gobernador Valdés de Corrientes pide asistencia y ayuda humanitaria a Estados Unidos. Algunos lo critican por redes sociales, como fue el caso de Brancatelli por hacer eso. La verdad, una crítica bastante inhumana y poco empática con la gente que está sufriendo en Corrientes. Y luego está la polémica por las donaciones, ¿no? Una polémica un poco estúpida, en mi opinión, no sé qué pensás vos. Las donaciones que juntó Santiago Maratea y algunas personas del Frente de Todos cuestionándolo y algunas personas de Juntos por el Cambio poniéndolo como un ejemplo de la ineficiencia del Estado. Me parece que no es ni una cosa ni la otra. No, es el fenómeno Santiago Maratea. A mí no me sorprende. Funciona así, 111 millones. Dijo, me iba a ir de fiesta, pero al final no me fui de fiesta y decidí armar una colecta. Bueno, logró, su plan eran 25 millones y logró 111 millones. 111 millones que van a ser bien invertidos en todo lo que se necesita y por supuesto rápidamente redes sociales y los políticos, bueno, como lo que desnudó la ineficiencia del gobierno. Sí, no, como que quieren llevar este tema a la grieta y cada uno quiere tener algún rédito político, cuando lo que está haciendo este chico Maratea evidentemente es apelar a la solidaridad del pueblo argentino, que siempre estuvo, siempre va a estar. Y eso no es contradictorio con lo que puede hacer el Estado, ya sea el Estado nacional o el Estado provincial, que tienen otro tipo de responsabilidades y de obligaciones, que cuando pasen los incendios los discutiremos, pero ahora el foco tiene que estar en los damnificados y en apagar la llama, no en discutir que este chico está haciendo algo que el Estado no hace. Me parece una discusión un poco sin sentido, ¿no? Claro. Y que cambie el eje de la discusión. Sí, y después tenemos también otro tipo de donaciones o otro tipo de acciones que son las que se llevaron, por ejemplo, las que se están llevando adelante en diferentes clubes de fútbol, las que se están llevando adelante en la Casa de la Provincia de Corrientes, también donaciones históricas, las que se recibieron, por ejemplo, el día de ayer, el día de hoy, 3 camiones, todo tipo de alimentos, y una de las cosas que más sorprendía es que pedían, por supuesto, las bebidas energizantes, el agua, los insumos sanitarios, pero una de las cosas que más sorprendía es que pedían material para los bomberos, los botines, incluso los camiones de los bomberos eran de la década del 60, muchos de ellos. Por eso la urgencia de recaudar fondos para comprar nuevos automóviles, porque con eso no podían hacer su trabajo. Para seguir adelante. Y otra de las cosas que también el gobierno va a tener que ver de ahora en adelante, ¿no?, es en materia de qué planes va a implementar para los productores. 26.000 millones de pesos perdió el sistema productivo en los principales productores, yerba, los yerberos, los arroceros, los citrícolas, así que son todos productores que están en jaque también ante la situación y que, según informó la Sociedad Productiva de Corrientes, les va a llevar entre 6 y 10 años recuperarse de todo lo que está sucediendo ahora. Eso para los productores, y después está el capítulo ambiental, que es otro capítulo también que no dejaríamos de hablar. Sí, de y eso dentro hoy. del daño económico está, por un lado, el daño de los productores, que decías vos, Lina, pero por otro lado también va a estar el impacto inflacionario que va a generar la pérdida de cosecha y siembra, por ejemplo, de yerba mate, de cítricos, que decías vos. Bueno, todo el impacto en el arroz, cómo van a subir de precio todos esos productos que son originarios en parte de Corrientes y que el 10% de la provincia y probablemente de la producción en esa misma provincia se ha perdido, se ha destruido. Sí, ya lo veníamos adelantando. Por ejemplo, la yerba es un producto que probablemente va a tener un aumento, ya lo vienen anunciando desde la Sociedad de Productores, un aumento de entre el 15 y el 20%. Así que nada, es un trabajo por delante, por supuesto, en materia de qué acciones va a implementar el gobierno para poder contener a los diferentes productores que perdieron todo. Totalmente. Para ir cerrando, un datito que hoy estamos averiguando con contadores, con tributaristas, especialistas en cuestión impositiva, es el tema de las donaciones. Si las donaciones se hacen transfiriendo dinero a la cuenta bancaria o de Mercado Pago, una CBU virtual, de una fundación, por ejemplo, de un club de barrio, de los bomberos, eso no tributa porque justamente es una fundación y paga menos impuestos por ser una ONG que se dedica a eso. Pero ojo
Santiago Maratea, porque yo no sé qué cuenta dio él. Si él dio su Mercado Pago, con el volumen de donaciones que tuvo, superó los 100 millones de pesos, probablemente no pueda justificar ese monto de dinero grande y tenga que pagar más impuestos. Con lo cual, ahí hay un tema también, ¿no? La donación particular tiene también un límite. Si uno no lo canaliza vía una institución benéfica, puede llegar a tener problemas ante la AFIP y puede llegar a tener que pagar de su bolsillo una cifra grande de impuestos por ese dinero que entra extraordinario que no puede justificar. Con lo cual es un tema a seguir también ese, seguramente en los próximos días vamos a saber más sobre cómo se movió Santiago Maratea y si pudo sortear la traba impositiva o si va a tener que destinar una parte de lo que recaudó. Esperemos que no, Esperemos increíble que tenga que pagar algo Tremendo. Santiago Maratea de su bolsillo con semejante acción que está haciendo. Totalmente, Lina. Bueno, nos vamos a un breve corte y cuando volvemos te contamos detalles interesantes sobre la negociación con el FMI. ¿Qué es lo que le está pidiendo el FMI en la letra chica al gobierno argentino? Quédate que ya venimos. Tercer y último bloque de hoy nos toca y la polémica está instalada. Luego de la carta del expresidente Mauricio Macri en la cual describía que muchos argentinos emigraban del país, salieron del gobierno nacional a contestarle, ¿no, Lina? Salieron a responderle un expresidente que se le ocurrió escribir el domingo. A mí me gusta escribir el domingo, no sé a vos. Sí, a mí también. A mí me gusta escribir los domingos, pero bueno, en este caso el expresidente quiso escribir a los argentinos que se van y a los argentinos que se quedan, ¿no? Haciendo referencia a un posible masivo éxodo migratorio y apuntando, por supuesto, contra el Poder Ejecutivo como culpable de esta situación. Lina, te interrumpo un minutito. Sí. ¿Hay como una especie de ahí de contracara o doble juego entre las cartas de Cristina y Mauricio Macri escribiendo también su mensaje a los argentinos, ¿no? Como que los dos quieren estar en agenda y no quieren dejar de ser también, ¿no? Sí, puede ser. Y bueno, este método es muy usado igual por la vicepresidenta, ¿no? Pero de repente el expresidente también lo hemos visto con algún tipo de cartas, mucho tuit. Él también es de mucho tuit. Pero bueno, está esta carta que generó mucha polémica porque por las cifras que usaba, ¿no? Ahí vemos un fragmento, estamos ante el mayor éxodo de argentinos de la historia y miles de jóvenes, hombres y mujeres que parten solos rumbo a otros países, familias que se van con sus hijos desafiando todas las dificultades que eso significa, parejas recién formadas, bueno, en fin, una carta extensa que la publicó a través de sus redes sociales y por supuesto rápidamente el gobierno nacional salió a hablar, ¿no? Y a decir, esto no es así. Habló la titular, la vocera presidencial Gabriela Cerruti, habló Matías Culfas y por supuesto también la directora de Migraciones le respondió, ¿no? Florencia Cariñano, quien aseguró que los datos oficiales no son esos. Ella aseguró que estos datos, primero que no hay unos datos únicos oficiales y que los datos que hay se obtienen de la declaración jurada que se implementa, pero que no hay datos previos. Y entonces comparó lo sucedido durante el gobierno de Mauricio Macri y el gobierno actual, asegurando que durante el gobierno de Mauricio Macri son 164 las personas que se van por día y que por el gobierno actual son 78 por día, menos de la mitad. Y bueno, después, por supuesto, toda la catarata de dato mata relato y bueno, todo este ida y vuelta que se generó, bueno, a partir de esta carta que decidió escribir Mauricio Macri el domingo. Claro, porque el problema con los datos oficiales es que vos tenés la cantidad de gente que sale y que entra por Ezeiza, pero no tenés si se van de vacaciones, si se van de trabajo o si se van a instalar definitivamente en otro país para no volver, para emigrar. A mí siempre me pareció que estos últimos 2-3 años en los medios de comunicación hay muchas notas de los argentinos que emigran, que por supuesto los hay, pero me parece que como que se está agrandando el tema de la cuantificación, porque comparado a 2001, la máxima crisis económica que tuvo Argentina desde el retorno de la democracia, no creo que sea una cifra mayor. Por lo menos esa impresión me dio a mí y por lo que dice Florencia Cariñano parece ir en ese sentido, ¿no? Claro. El otro tema interesante de la agenda informativa, Lina, es el tema del acuerdo con el FMI. Poco a poco empiezan a conocerse algunos detalles de cuál es la letra chica que el gobierno, el Ministerio de Economía, Martín Guzmán, está negociando
con el staff técnico del FMI comandado por Kristalina Georgieva. Uno de los datos interesantes es que trascendió de que no va a haber una reforma previsional. Recordemos que uno de los mayores gastos que tiene el Estado dentro de su presupuesto es el pago a los jubilados. Más allá de que haya muchos jubilados que reciban la mínima y que sea una jubilación insuficiente, en los números generales, si tenés en cuenta todas las jubilaciones, bueno, es un número muy abultado dentro del presupuesto. Entonces, parece que el gobierno se comprometió con el FMI a no modificar esa fórmula previsional que sancionó este mismo gobierno en 2020, apenas asumió, licuando muchísimo las jubilaciones, pegándole un ajustazo a los jubilados, y que bueno, se comprometió a no tocar eso, sino que lo que va a tocar son los regímenes especiales, Lina. ¿Qué son los regímenes especiales? Las jubilaciones de privilegio que cobran algunos trabajadores cuando llegan al fin de su edad laboral. Por ejemplo, la de los jueces y la de los diplomáticos. Pero es llamativo porque el gobierno está apuntando a esos dos tipos de trabajadores, jueces y diplomáticos, pero hay más jubilaciones de privilegio. Están las de los políticos. Por ejemplo, vos por ser ex vicepresidente o ex presidente de la nación, tenés una jubilación de privilegio. Por ser militar retirado también accedes a una jubilación mucho mayor que cualquier persona de a pie que se jubila y que no tiene esos trabajos. Con lo cual es llamativo que se busque tener más equidad previsional y la apunten a los jueces y a los diplomáticos, que está bien, pero que no se toque la jubilación de otros segmentos que también tienen jubilaciones de privilegio. Eso por un lado. Por otro lado se habló de, bueno, de la quita de los famosos subsidios, la segmentación de tarifas, que va a ser importante, que no va a haber un ajuste en cuanto al sueldo real de los trabajadores estatales, que era una de las líneas rojas que tenía el kirchnerismo, por lo menos el Frente de Todos. Y bueno, el gobierno en los próximos días, cuando llegue al acuerdo, va a girar este acuerdo al Congreso. Ahí veremos cómo es la relación de fuerzas, porque ya sabemos que Máximo Kirchner y un grupo de al menos 30 diputados no estaría a favor de este acuerdo. La gran duda es si se van a abstener o si van a votar en contra. Y hay que ver también qué postura va a tomar la oposición, ¿no? Una oposición que mañana se reúne, una mesa, no una mesa nacional, sino una mesa federal. Se reúnen de vuelta en este salón, La Escondida, que la vez pasada también cuando se reunieron tomaron unos minutos, ellos dijeron la última hora, nos la tomamos para hablar respecto a cómo vamos a empezar a armar nuestra postura ante este inminente acuerdo, así que mañana posiblemente también con toda esta información que ya se tiene, ¿no? Que ya trascendió, empieza también la mesa nacional, la mesa federal es mañana, la mesa federal de Juntos por el Cambio a armar su posible estrategia ante el Congreso, ¿no? Sí, y ahí hay dos posiciones dentro de Juntos por el Cambio. Por un lado, la más dialoguista, que es tal vez la coalición cívica, tuvimos invitados la semana pasada que decían no podemos seguir a un default, y la posición más dura de los halcones, que es más vinculada al sector de Patricia Bullrich o López Murphy, que dicen, bueno, si el oficialismo no junta los votos, ¿por qué nosotros tenemos que pagar el costo político de salvar a la Argentina del default? Bueno, esos son los dos temas que se van a discutir a partir de mañana, Lina. Claro. Una mesa, también déjame decirte, una mesa nacional que según nos informaron, lo que se va a tratar es avanzar en la institucionalidad de Juntos por el Cambio. Así nos dijeron de los voceros más importantes de esta coalición. Así que un Juntos por el Cambio que en paralelo con toda esta agenda del acuerdo con el FMI está empezando a armarse, ¿no? Para saber qué va a pasar de cara a las elecciones presidenciales 2023 seguramente. Así es. Te dejo una postdata. Te cambio de tema y te dejo una postdata porque tenemos información de último momento vinculado al escándalo y la presunta estafa de Generación Zoe. Pedido de captura internacional de Interpol contra Cositorto. Leonardo Cositorto, el CEO y el líder de esta organización, que está acusada y sospechada de ser una estafa piramidal, un esquema Ponzi, y de haber estafado y defraudado no solo al fisco, sino a muchos inversores que pusieron su dinero ahí confiando en que iban a tener un retorno mensual del 7,5% en dólares. Bueno, hay un pedido de captura internacional. Cositorto está prófugo de la justicia argentina, tiene un pedido de captura, está fuera del país, no sabemos cuál es su paradero, en qué lugar está, pero bueno, Interpol Internacional se está moviendo para apresarlo y mañana va a haber otra novedad vinculada a Cositorto. Mañana la Comisión Nacional de Valores, que es el ente que regula el mercado de capitales en Argentina, lo cita a Cositorto y a su representante legal, su abogado, a dar explicaciones en el sumario, en la investigación interna que le están haciendo por intermediar en el mercado de capitales de forma irregular, ilegal, por no tener una matrícula ni una LIC para ofrecer a los inversores
retornos en el mercado de capitales. Bueno, eso va a suceder mañana. A mí fuentes de la investigación me contaban que ya está cerrada la investigación, que ya tienen todas las pruebas, que va a ser un momento en el cual la defensa de Cositorto va a poder hacer un descargo. Ahora, la gran pregunta es, ¿con Cositorto prófugo va a ir alguien en representación de él a la Comisión Nacional de Valores? Bueno, lo vamos a saber en unas horas, porque eso mañana a la mañana tiene fecha, está citado y vamos a ver si van o no van, Lina. Claro, él está prófugo como tal, no tiró otro videíto en YouTube, no nada, desapareció. Ayer a la noche hizo un Zoom en el cual le pidió a la gente poner $100 más para sostener a Generación Zoe. A mí me parece que es más para sostener su defensa, ¿no? Y pagar su defensa. Bueno, nos quedamos sin tiempo. ¿La pasaste bien, Lina? La pasé muy bien. Qué bien arrancar la semana con vos. Bueno, muchas gracias. Digo lo mismo y te invito mañana a las 10 de la noche a Lina, a vos para que me acompañes a mí y a vos para que nos acompañes a los dos. Hasta mañana.